Este domingo 18 de mayo ha sido un domingo histórico en el que el Papa León XIV ha celebrado la Santa Misa por el inicio de su ministerio petrino, una misa cargada de simbolismo, de momentos muy especiales, pero entre todos ellos destaca uno, particularmente emotivo, sobrecogedor, conmovedor, el instante en el que su gran amigo, el cardenal Tagle, le impuso el anillo del pescador. Vamos a profundizar en ese momento y hagámoslo desde un punto de vista litúrgico. Acompáñame, será muy interesante. ¿Te gusta este programa y consideras que su contenido es valioso para más personas? Ayúdanos a que más personas también lo aprovechen. Es muy sencillo. Solo marque el video con me gusta, suscríbete a nuestro canal y comparte este video con tus amigos. Hacerlo es gratis, te toma un segundo y con eso ayudas a que muchas más personas se beneficien de programas como este. Mil gracias. La misa por el inicio del ministerio petrino de un papa siempre resulta particularmente especial. Con ella realmente el Papa asume en pleno su pontificado. Se vincula en vida y en misión a la muerte, al martirio, a la misión de San Pedro mismo. Es una misa que por ello comienza ante la tumba de San Pedro, la cual el Papa inciensa, y después sube a la Basílica de San Pedro para ir en procesión en medio de una letanía en que se invoca la intercesión de los papas santos y de todos los santos y santas de Dios, para después celebrar la Santa Misa en la plaza de San Pedro. En esta misa se le impone al Papa su palio, confeccionado con lana y que se lleva alrededor del cuello, mejor dicho, sobre los hombros, lana de ovejas a fin de cuentas, para simbolizar que como pastor lleva al cuello a las ovejas de su rebaño y que además tiene 3 clavos que representan los clavos de la cruz de Cristo. Se le impone además el anillo del pescador, que es su sello, y se le rinde obediencia de manera simbólica por parte de toda la iglesia. Cada uno de estos momentos de suyo conforman un rito muy especial. Una misa que por ser una misa pontifical, por supuesto, se celebra en latín. Cada uno de estos momentos es particularmente profundo y bello, lleno de significado. Pero en esta misa en particular resultó muy emotivo el momento en que su gran amigo Luis Antonio Cardenal Tagle le impuso el anillo del pescador. Fue un momento muy especial en el que 2 entrañables amigos comparten un momento único en la vida de uno de ellos, que ya habían venido compartiendo de hecho desde que dio inicio el cónclave, pues cuando rindieron juramento en la Capilla Sixtina ante el fresco del juicio final, primero rindió juramento el cardenal Tagle e inmediatamente después el cardenal Prevost. Desde antes que iniciara el cónclave, es bien sabido que en el corazón de muchísimos fieles, el cardenal Tagle era el favorito para ser elegido como papa. Por mi parte, como ya he expresado en otros programas, mi favorito personal era precisamente el cardenal Prevost. Pero a fin de cuentas, las preferencias sobran. Lo que importa es la voluntad de Dios que el Espíritu Santo hizo saber a los cardenales electores. Como quiera que sea, el hecho es que estos 2 grandes amigos que compartieron ese momento en el cónclave en que hicieron su juramento uno después del otro y que además compartieron asiento a lo largo de los escrutinios, a lo largo de las votaciones, me imagino la reacción del cardenal Tagle cuando iba viendo que decididamente el cardenal Prevost, su amigo, se perfilaba para ser el siguiente sucesor de San Pedro, y seguramente habrá sido él el primero en felicitarlo ahí en la Capilla Sixtina. Ahora comparten este momento en que él mismo le impone el anillo del pescador.
Y se hace esto en un momento en que se acaba de rezar una oración que hace alusión a los apóstoles Pedro y Pablo. Cuando yo vi este momento en la misa, no pude dejar de pensar en estos dos grandes amigos, el Papa León XIV y Luis Antonio Cardenal Tagle, como un Pedro y un Pablo contemporáneos. ¿Qué correrá por las venas de un papa en una misa como esta? A fin de cuentas, el Papa es un hombre de carne y hueso, que tiene sentimientos, que tiene emociones. Ciertamente que el Papa León XIV ha mostrado ser un hombre muy ecuánime y esto en gran medida se debe a que tiene una profunda espiritualidad, como suele suceder con todos los papas. De ahí que haya salido al balcón central la primera vez cuando lo vimos, cuando se nos anunció el Habemus Papam, con esa serenidad que a muchos impactó. Pero aún así deben ser momentos verdaderamente emotivos. Y quién sabe no solamente qué tanto correrá por las venas de un papa en una misa como esta, sino también quién sabe qué tantas ideas correrán por su mente al ser consciente de todo lo que está sucediendo en ese momento en su vida, en que se está convirtiendo ahora sí de manera litúrgica en el sucesor de San Pedro. El ponerse a los pies de la tumba de San Pedro debe ser ya de por sí algo que hace vibrar el corazón y palpitar al máximo. Después, caminar por todo el largo pasillo central de la Basílica de San Pedro en esa procesión hasta llegar a la plaza, donde al salir, aun siendo una misa, la gente no se puede contener y explota en un aplauso acogiéndolo y ver a toda esa inmensa multitud nuevamente, y ya no desde arriba en la logia, sino ahora más cercana al mismo nivel, para después comenzar a celebrar la Santa Misa. Otra vez, ¿qué correrá por sus venas? ¿Y qué pensamientos pasarán por su mente? Cuando finalmente termina la liturgia de la palabra, llega el momento en que se le impone el palio primero y después el anillo. Y me gustaría que revisemos el rito en el que se le impone el anillo y después reflexionemos en un párrafo de su homilía que hace franca alusión a lo que sucede en este momento. Es un momento en el que, primero que nada, el cardenal que le va a imponer el anillo reza esta oración en latín. Episcopus et pastor animarum nostrarum, Christus filius Dei vivi, qui super petram ecclesiam suam edificavit, ipse tibi donet annulum sigillum Petri piscatoris, qui suam spem in mari Galilee expertus est, cui Dominus Iesus celorum regni claves commisit. La oración dice así: Santísimo Padre, refiriéndose al Papa, Santísimo Padre, que el obispo y pastor de nuestras almas, Cristo, el Hijo de Dios vivo, que sobre la piedra edificó su iglesia, te conceda el anillo, sello de Pedro el pescador, quien puso su esperanza en él en el mar de Galilea, y a quien el Señor Jesús encomendó las llaves del reino de los cielos. Hoy sucedes al santo apóstol Pedro en el episcopado de esta iglesia, que preside sobre la unidad y la caridad, según la enseñanza del santo apóstol Pablo. Que el espíritu de la caridad, derramado en nuestros corazones, te conceda la amabilidad y la fortaleza para preservar mediante tu ministerio a todos los que creen en Cristo en la unidad y la comunión. Esta es la oración que reza el cardenal antes de imponerle el anillo. Vamos a ver este momento y fíjate en la expresión del Santo Padre una vez que recibe el anillo del cardenal Tagle y que algo intercambian palabras en la intimidad entre dos amigos que se quedarán para siempre en la memoria de ellos dos y de nadie más. Y después, el Papa por un instante no puede evitar contemplar ese anillo, que además, dicho sea de paso, el diseño es precioso, representa a San Pedro,
tendiendo las redes desde su barca. Y después de esto, el Papa se sobrecoge. ¿Por qué se sobrecoge? ¿Será porque siente entonces que en ese momento ya, como dice la oración, Cristo le encomienda ahora a él las llaves del reino de los cielos y a partir de ese momento es el sucesor de San Pedro? Beatissime Pater, Episcopus et Pastor animarum nostrorum, Christus filius Dei vivi, qui super Petram ecclesiam suam edificavit, ipse tibi donet annulum sigillum Petri Piscatoris. Sin lugar a dudas, un momento francamente emotivo, sobrecogedor, incluso conmovedor. Se nota al Papa León XIV claramente conmovido en ese momento. ¿Qué pasó por su mente? Ese tomar conciencia de que Cristo le encomienda ahora a él las mismas llaves del reino de los cielos que le encomendó a San Pedro mismo, de quien ahora es su sucesor. Es que vamos a revisar con mucho cuidado la oración de nueva cuenta. Santísimo Padre, que el obispo y pastor, hay que recordar que en griego la palabra episcopo significa vigilante, observador, que el obispo y pastor de nuestras almas, Cristo, el Hijo de Dios vivo. ¿Y por qué se hace referencia a Cristo como el Hijo de Dios vivo en esta oración? Porque hay que recordar cuando Jesús habla con sus apóstoles después de que los envía de misión y les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y después Pedro le dice, tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dice, dichoso eres porque esto que dices te ha sido revelado por mi Padre. Pero esa expresión provino de Pedro y es una expresión de fe. Tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y como es una expresión que viene de Pedro, inspirada por Dios, es por lo que en esta oración, por el nuevo Pedro, se emplea. Cristo, el Hijo de Dios vivo, que sobre la piedra edificó su iglesia, otra referencia a San Pedro, te conceda el anillo, sello de Pedro el pescador, quien puso su esperanza en él en el mar de Galilea. Esto es tan importante para un papa, porque sí, Pedro fue la piedra sobre la que Cristo edificó la iglesia. Pero algo que el papa no debe olvidar jamás es que Pedro, en el mar de Galilea, cuando la pesca estuvo fatal, puso su esperanza en Cristo Jesús. Además que hay que recordar que el Papa León XIV inicia su ministerio petrino nada menos que en el Jubileo de la Esperanza. Y le tocará al Papa León XIV timonear la barca de San Pedro, a veces en medio de tormentas, y descubrir que Jesús va durmiendo en la popa. Y le tocará también tirar las redes para encontrarse con que la pesca está fatal. Y entonces, como el primer Pedro, deberá él también poner su esperanza en Cristo, el Hijo de Dios vivo. Por eso todas estas alusiones a Pedro y a la relación de Pedro con Cristo, para que el nuevo Pedro, que es el Papa, tome conciencia de ello y con esto se quede para siempre a lo largo de su ministerio petrino. Pedro el pescador, a quien el Señor Jesús encomendó las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo.
Y después de que en esta oración se le recuerda al Santísimo Padre, es decir, al Santo Padre, o sea, al Papa, después de recordarle que a Pedro el pescador Jesús le encomendó las llaves del reino de los cielos para atar y desatar, se le dice: hoy sucedes al santo apóstol Pedro en el episcopado de esta iglesia. Es que si estas palabras, no en la vida, en la existencia de un hombre, no son para estremecerlo hasta la médula, entonces, ¿qué son? Entonces, ¿qué son? Muy poquitos sacerdotes en la historia de la iglesia escuchan estas palabras. Hoy sucedes al santo apóstol Pedro en el episcopado de esta iglesia. Ese apóstol Pedro que puso la esperanza en Jesús en el mar de Galilea. Ese apóstol Pedro, la piedra sobre la que Jesús edificó su iglesia. Ese apóstol Pedro a quien el Señor Jesús encomendó las llaves del reino de los cielos. Hoy sucedes a ese santo apóstol Pedro. Y eso se le dice al Papa en este momento, justo antes de que reciba el anillo del pescador. Y se lo está diciendo además su gran amigo, el cardenal Tagle. Hoy sucedes al santo apóstol Pedro en el episcopado de esta iglesia que preside sobre la unidad y la caridad según la enseñanza del santo apóstol Pablo. Y aquí destaco este binomio, unidad y caridad, porque en su homilía el Papa hizo alusión a ellas, como veremos en un momento. Y después, la invocación al Espíritu Santo, por supuesto. Un momento epiclético en esta oración para invocar al Espíritu Santo sobre el nuevo sucesor de San Pedro. Que el Espíritu de la caridad, derramado en nuestros corazones, te conceda la amabilidad y la fortaleza. Otro binomio. Amabilidad por un lado y fortaleza por el otro. Un Papa amable, un Papa tierno, un Papa afable, un Papa amoroso, como es Cristo, porque Él es su vicario. Pero al mismo tiempo, un Papa fuerte, un Papa valiente, un Papa que no desfallezca, un Papa que no sucumba, un Papa que sepa promover y defender los valores del Evangelio, un Papa que sepa promover y defender la dignidad de todos los hijos de Dios. Amabilidad y fortaleza. Se pide al Espíritu Santo que le conceda al nuevo sucesor de San Pedro, para preservar mediante tu ministerio a todos los que creen en Cristo en la unidad y la comunión. Esta será una de las tareas más importantes del Papa, precisamente, preservar a través del ejercicio de su ministerio petrino, preservar a través de ejercer como sucesor de San Pedro a todos los cristianos en la unidad y en la comunión, en la unidad y en la comunión. Y por supuesto que el Papa León XIV lo tiene más que claro, esto lo tiene más que claro. Ya desde su discurso inaugural hablaba justamente de una iglesia unida. Quiere, busca, pretende una iglesia unida. Y hoy en su homilía hizo nuevamente referencia a lo mismo. Amor y unidad. Estas son las dos dimensiones de la misión que Jesús confió a Pedro, dijo el Papa en su homilía. ¿Cómo puede Pedro llevar a cabo esta tarea? Continuó leyendo la homilía del Papa. El Evangelio nos dice que es posible solo porque ha experimentado en su propia vida
el amor infinito e incondicional de Dios, incluso en la hora del fracaso y la negación. Por eso, cuando es Jesús quien se dirige a Pedro, el Evangelio usa el verbo griego agapao, que se refiere al amor que Dios tiene por nosotros, a su entrega sin reservas ni cálculos, diferente al verbo usado para la respuesta de Pedro, que en cambio describe el amor de amistad que intercambiamos entre nosotros. Cuando Jesús le pregunta a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Indica pues el amor del Padre. Es como si Jesús le dijera, solo si has conocido y experimentado el amor de Dios, que nunca falla, podrás apacentar a mis corderos. Solo en el amor de Dios Padre podrás amar a tus hermanos aún más, es decir, hasta ofrecer la vida por ellos. A Pedro, pues, se le confía la tarea de amar aún más y de dar su vida por el rebaño. El ministerio de Pedro está marcado precisamente por ese amor oblativo, porque la Iglesia de Roma preside en la caridad y su verdadera autoridad es la caridad de Cristo. Esto que dice el Papa es verdaderamente importante. La Iglesia de Roma preside en la caridad y su verdadera autoridad es la caridad de Cristo. Y explicó, no se trata nunca de atrapar a los demás con el sometimiento, con la propaganda religiosa o con los medios de poder, sino que se trata siempre y solamente de amar como lo hizo Jesús. Y al final de su homilía, que hizo una llamada que pasará a la historia como una de las frases célebres del Papa León XIV, dijo, hermanos, hermanas, esta es la hora del amor. Ya hasta me imagino los primeros libros que se escriban sobre el Papa León XIV, no faltará el que tenga ese título. Esta es la hora del amor. Es una frase bellísima, sin lugar a dudas. Esta es la hora del amor, la caridad de Dios que nos hace hermanos entre nosotros. Es el corazón del Evangelio. Con la luz y la fuerza del Espíritu Santo, construyamos una iglesia fundada en el amor de Dios y signo de unidad, tal como está llamado Él mismo a preservar a todos los que creen en Cristo en la unidad y la comunión. Y ya lo hace desde que nos exhorta justamente a vivir en la unidad y en el amor, en la unidad y en la comunión a través de su homilía. A través incluso de sus primeras palabras cuando salió a aquella logia de la Basílica de San Pedro a presentarse después del Habemus Papam. La imposición del anillo del pescador, definitivamente uno de los momentos junto con la imposición del palio más importantes de esta misa y más importantes en la existencia de cualquier hombre que se convierte en el sucesor de San Pedro, en el vicario de Cristo. Un momento definitorio para Robert Francis Cardenal Prevost, ahora León XIV. Un momento que, como hemos podido ver, emotivo, sobrecogedor, conmovedor. Uno de esos momentos que se nos van a quedar para siempre en la memoria de la mente, en la memoria del corazón y sobre todo en la memoria de la fe, en la memoria de la fe viva de la Iglesia. No dejemos de orar porque el Papa León XIV pueda cumplir con esta misión de este tamaño que se le ha encomendado, ser el sucesor de San Pedro y ser el nuevo custodio de las llaves del reino de los cielos. Recemos por él y ayudémosle desde nuestro sitio, como hijos de Dios y como hijos de la Iglesia, a llevar a cabo esa misión. Gracias por tu compañía en este espacio de reflexión. Apasionate por nuestra fe. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede en cada momento de la Santa Misa? ¿Por qué hacemos lo que hacemos?
¿Qué significado profundo tiene cada gesto y cada palabra? Te invito a descubrirlo en la Masterclass La Santa Misa como nunca te la habían explicado, una clase de 6 horas impartida por tu servidor Mauricio Pérez. En esta clase estudiaremos la misa de principio a fin, conocerás lo que debe ser, lo que no debe ser y entenderás el porqué de cada parte. Desde la congregación de los fieles hasta la bendición final, comprenderás la sacramentalidad profunda que transforma cada momento de la misa en un encuentro vivo y verdadero con Dios. Una clase dirigida a ministros litúrgicos, diáconos, sacerdotes, catequistas y a todo católico que quiere aprender a tener en cada misa un encuentro vivo con Dios. La clase se imparte solo de manera presencial y solo dentro de Estados Unidos. Si deseas más información y quieres invitarme a tu parroquia, visita el sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.